Y ya tenemos todos ahí el texto. Romanos 14, versículo 1 al 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, ponemos en tus manos, Señor, este momento. Sabemos de que en muchas formas nuestra vida está alejada de ti. Nosotros hemos vivido en las sombras, Dios, en la oscuridad, Señor, del pecado. Esta semana tal vez no hemos agradado, Señor, y no tal vez, es muy probable de que nos hayamos apartado, Señor, de tu voluntad. Señor, sabemos que necesitamos de ti. Sabemos que necesitamos, Señor, nuestra santificación, nuestro perfeccionamiento. Que tu Espíritu Santo actúe en nosotros. Hoy te rogamos, Dios, que por medio de tu palabra tú permitas esto. Que nuestra edificación, Señor, esté pronta. Que, Señor, las sombras en las que vivimos, Señor, sean disipadas, Dios, por medio de tu palabra. Que, Señor, si nuestro orgullo debe ser demolido, Dios, hazlo en esta mañana. Si, Señor, nuestra altivez, Señor, para no comprender la importancia de tu evangelio se ha hecho evidente, Señor, en nuestras vidas, permítenos, Dios, morir a eso, porque necesitamos reconocer que necesitamos tu guianza, necesitamos estar en medio de tu pueblo, necesitamos estar bajo tu disciplina, Dios, porque solamente así creceremos, solamente así veremos, Señor, tu rostro en la eternidad. Te lo pedimos en esta mañana. Perdona nuestros pecados, perdona nuestro mal actuar, perdona nuestras transgresiones y rebeliones. Te pedimos, Señor, que tengas piedad hoy de nosotros. Háblanos, Dios, a nuestro corazón en esta mañana. Amén y amén. Y bueno, mis amados hermanos, aunque no lo crean, y aunque hayamos de pronto ya hablado mucho sobre la actitud del creyente, todavía seguimos hablando sobre la actitud del creyente para con los otros. Cuando hablamos de justificación, siempre debemos hablar de los frutos de esa justificación. Aquí Pablo vuelve a traer algo importante a conversación, y es cuál debe ser la actitud del creyente para con el débil y el fuerte. Primeramente vamos a hablar del origen de este problema. Podemos saber de que en la Escritura, en el Antiguo Testamento específicamente, Deuteronomio, Levítico, específicamente Levítico 11, 1 al 45, nos habla de que Dios había estipulado ciertas reglas para con las comidas, y también
en cierta forma, en el Antiguo Testamento, se decía de algunos días que debían ser respetados como santos. En las comidas habían reglas específicas para con los animales, unos puros, otros impuros. Pero sabemos que por medio de Cristo, Cristo mismo precisamente, nada de lo que entra en una persona desde fuera lo hace impuro. Jesús pronunció que todos los alimentos eran puros. El fin de que Dios hubiera dado esto en el Antiguo Testamento era de que se limitaran algunos alimentos a los judíos, pero por su cuidado. Si les daba un límite a lo que no sabían hacer, a lo que no sabían consumir, pues permitiría que los judíos preservaran su salud de primera instancia. Pero además de esto, al limitar los alimentos, Dios permitía que los israelitas no se mezclaran con sus vecinos idólatras. Es decir, habían pueblos paganos cerca que tal vez cocinaban cerdo, lo ofrecían a los ídolos, y era muy probable de que en ese contexto cultural, en ese contexto donde había contacto, se mezclaran las costumbres. ¿Qué hace Dios? Limitar las costumbres a fin de que el cuerpo de Cristo sea preservado, santificado. Esta fue la forma en la que Dios dispuso la preservación de los israelitas en espera del pacto nuevo por medio de Cristo. Pero estos límites no estaban solamente restringidos, por decirlo así de una manera arbitraria, sino la idea era de que los israelitas aprendieran a obedecer, aprendieran a distinguir lo puro de lo impuro y pudieran distinguir lo que conviene y lo que no conviene. ¿Cómo más iban a aprender a obedecer? Por medio de los límites. Acá los padres que tienen hijos saben cómo permitir que sus hijos crezcan en obediencia, poniendo límites. Es necesario de que aprendan sobre los límites que se debe y que no se debe hacer. Así que, soberanamente y con mucha sabiduría, Dios establece esto en el Antiguo Testamento y dice: no coman de ciertas cosas. El que no comieran algo no les iba a hacer completamente santos, pero el obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos sí les iba a acercar a la santidad. Y ellos empezaron a entender esto: si dejo de comer cerdo, si dejo de comer camello, puedo realmente ejercer mi obediencia y puedo empezar a interpretar que es puro e impuro. Miren cómo el Señor empieza a enseñar la división de que hay cosas que nos convienen, hay cosas que no nos convienen, hay cosas que sí nos convienen, y con eso les permite entender que pueden llegar a ser santos si son obedientes. Cuando no comían o celebraban ciertos días, los israelitas podían separarse del mundo pagano que los rodeaba y cuidaban sus cuerpos para la gloria de Dios. Si empezaran a celebrar los días con los paganos, estarían celebrando días impuros, días que eran dados a dioses falsos. Quiero que vayamos a Marcos 7, 15 y 19. Y vamos a ver que esto no fue un primer debate que se diera solamente en los romanos, sino que también se dio para el cuerpo de Cristo presente en los días de Cristo. Marcos 7, 15 al 19. Y el texto como tal nos habla de lo que contamina al hombre. Y nos dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Mis amados hermanos, es correcto tener esto presente, porque si Cristo nos ha dicho no hay nada que sea impuro, debemos empezar a entender de que hay ciertas libertades que debemos empezar a practicar. Vamos a ver qué libertades son, ¿no? No son libertinajes pecaminosos, son libertades que Cristo compró a precio de sangre para que nosotros podamos vivir con una conciencia limpia.
Así que si Cristo dice esto en Marcos, podemos ver cómo Pablo lo interpreta correctamente. Y no sé si de pronto sepan lo que pasa con Pedro, pero Pedro por allá en Gálatas 2, él empieza a ser exhortado porque él no podía dejar ciertos días santos. Él no podía dejar de vivir de la forma judía tradicional. Y tenemos que empezar a apreciar plenamente el verdadero propósito del pronunciamiento de Cristo en Marcos. Y es decir, ok, si todo lo que sale de mí es lo impuro, lo que ingresa a mí no me va a ser impuro, ¿qué valor tiene en mi cristiandad? ¿Cómo lo veo en mi diario vivir, en mi diario cotidiano? El problema radica en que en Roma había muchos gentiles y estos gentiles ya habían crecido en estas áreas. Los judíos en ese momento en Roma habían sido expulsados recientemente de Roma, años 50. El emperador Claudio dice: salgan los judíos de Roma, quedan exiliados, pero ellos vuelven después en la época de Pablo. ¿Y qué pasó? Los gentiles ya han entendido el valor de esto, tienen una conciencia limpia al consumir vino, al consumir ciertas carnes. Ellos decían: no hay ningún problema, nada es impuro, lo impuro es lo que sale de mí, no lo que viene hacia mí. ¿Y qué pasa? Pues los judíos vienen y se encuentran con esto y dicen: ¿cómo es posible que estos cristianos gentiles tomen vino? ¿Cómo es posible que estos cristianos gentiles coman cerdo, coman camello? Estas son cosas prohibidas. Y se vuelve un problema, ¿no? Es como si acá de pronto algunos creyentes comieran carne y otros dijeran: yo como solo vegetales. Y los que comen vegetales llegan y dicen: pero es que comer la carne está mal, no es santo. Y los que comen la carne dicen: sí es santo, no hay nada que nos contamine. Y se vuelve ¿qué? Un problema prioritario, no secundario, prioritario. Pero realmente sí es un problema secundario lo que nos está diciendo Pablo acá. Cuando vuelven estos judíos, encuentran a una iglesia madura en esas áreas. Los gentiles no estaban cometiendo pecado. Ellos oraban por sus alimentos, ellos bebían vino. Los gentiles eran fuertes porque ya habían experimentado el significado de la gracia en sus vidas y podían discernir con conciencia que era conveniente y que no, sin que se vieran afectadas sus convicciones. Mis amados hermanos, nuevamente el contexto parece un poco alejado, yo sé, porque en ese tiempo cuando se preparaba la carne, muchas veces antes de preparar la carne la ofrecían a un ídolo, a un dios pagano. Pero ¿qué nos dice Cristo? Santifiquen los alimentos, nada impuro puede entrar a ustedes, todo Dios lo ha hecho puro para nuestro beneficio. Ellos sabían, los gentiles, que por las palabras de Cristo, que lo impuro está en sus corazones y todo lo que los llene no debe ser solo un alimento ordinario, sino el pan de vida que santifica. Entonces el problema no estaba en que yo comiera carne ofrecida a los ídolos porque podía santificarla por medio de la oración. El problema estaba en que yo recibiera las ideas, los aprendizajes, las malas costumbres y las aplicara y las hiciera parte de mi diario vivir. Y en eso también procurara el pecado en mi vida. Eso sí era algo que podía serme impuro. Ellos entendieron esta distinción. Los judíos, en este caso en Roma, eran considerados débiles porque estaban en un proceso de aprendizaje en donde no podían aún discernir la profundidad del significado de las restricciones y de las palabras de Cristo. A ellos les costaba por cultura abandonar ciertas cosas. Y miren que como cristianos nos cuesta dejar nuestra cultura, es cierto. Nos cuesta dejar ciertas áreas en donde nosotros nos sentimos plenos, en donde nuestras convicciones se sienten bien. Muchas personas llegan a nuestra congregación y se sienten diferentes, porque es diferente, ¿no? Todo. Llegan de pronto de otro tipo de alabanza, de otro tipo de predicación, y llegan y dicen: yo tengo una forma de vivir mi cristianismo.
Y es donde entendemos de que hay temas secundarios que deben ser tratados, pero esto nunca debe traer división, porque hay unos que pueden ser más fuertes y entienden de que hay cosas más importantes, y hay otros que de pronto son cosas que de pronto tienen cierto valor. ¿Y a qué nos lleva esto? A ser pacientes los unos con los otros. Los judíos aún no veían que Dios había provisto los mandamientos para su bien, pero el cumplirlos era algo imposible y no llegaron nunca a ser santos. Y por eso tiene que venir el nuevo pacto, la justificación por medio de la fe. Tampoco veían los judíos que Cristo había revelado la única forma de santificación, y es por medio de la redención que ofrece, siendo que de ella provienen todas las cosas santas y que permiten al hombre santificarse. Y ellos aún pensaban de que de pronto guardando un día santo, de pronto dejando de comer algunas cosas, iban a seguir santificándose, y eso no era así. Tenían que empezar a crecer. Si era por Cristo que podían ser santos, no había algo como comer algo y perder esa santificación. Ellos decían, si yo como cerdo, Dios mío, me voy a ir al infierno. Si no guardo el sábado, me voy a ir al infierno. Si no guardo esta fiesta específica, me voy a ir al infierno. Si de pronto tomo vino, me voy a ir al infierno. Y ahí es donde debían aprenderlo. Dejar ciertas convicciones, pero hacerlas al lado de los gentiles era algo sumamente difícil. No es fácil crecer en desigualdad. Algunos pueden saber más, otros menos. Y ahí es donde empieza a crecer el problema, en esas distinciones. Y Pablo quiere con esto no evadir algo importante: la conciencia de los creyentes fuertes y débiles. ¿Cómo puede tocar la conciencia de la iglesia algo tan pequeño, algo tan de pronto secundario, pero que igual puede traer cierta división? Pablo quiere recordar a unos que las tradiciones mosaicas ya no deben ser practicadas a menos que de eso se permita que guarden sus conciencias hasta que hayan podido ser fortalecidos en la fe. También quiere que los que no tuvieron que luchar con ese cambio cultural y de tradición no tomen por poco a los que sí. Deben ser pacientes y ser de ayuda para su crecimiento. Había cosas en común y otras en las que diferían. Se criticaban ambos grupos. Unos decían, mire, ese no puede comer carne, ese es muy débil en la fe, ese todavía no ha entendido que es Cristo, ese todavía no se atreve a tomar vino con nosotros. Los otros que decían, miren esos pecadores, están comiendo carne, están tomando vino, miren esos que no pueden santificarse. Lo que tenían en común que eran creyentes. Lo que diferían era que se criticaban cosas secundarias, pero también tenían más cosas en común. Ambos grupos debían rendir cuentas al Señor. Los fuertes en la carne los fuertes comerán carne, los débiles eran vegetarianos. Los fuertes consideraban todos los días buenos, los débiles consideraban solo algunos días mejores que otros. De manera resumida, aprendemos hoy que nada de lo que Dios ha ofrecido es impuro en sí mismo, pero debemos aprender a no despreciar a otros, a los que están en crecimiento y no han entendido la plenitud de las cosas. Para Pablo era un asunto secundario, pero debía ser abordado en distintos contextos por el bien de las iglesias locales y el cuerpo de Cristo. Esto lo tocan Corintios 8, 1 Corintios 8, 1 y 13, en el capítulo también 10, 14 al 33, lo toca también en Gálatas 4, 10 al 11 y en Colosenses 2, 16, 2, versículos 16, 20 y 21. Lo toca con ¿cuántas iglesias, mis amados hermanos? Con 4 iglesias el mismo tema. O sea, era un problema de la iglesia de Cristo. Y capaz, el día de hoy nos encontramos con ese problema entre nosotros. Así que, vamos a ir al verso 1, entendiendo ese contexto tan amplio que nos da Pablo. Y el verso 1 nos dirá: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pablo empieza exhortando a quienes, a los débiles,
a los fuertes, a los que ya saben, a los que ya han crecido. Él les dice que no deben cometer el error moral de tener juicio sobre los que son débiles y no tienen aún todas las gracias de parte de Cristo. En este contexto, no los deben condenar por no comer carne. Y acá pasa muchas veces, mis amados hermanos, de que estamos en cierto crecimiento espiritual, ¿no? En donde hemos aprendido a sobrellevar ciertas situaciones y vemos que a otros les cuesta ceder ante ciertas situaciones, ¿no? Y acá empieza a ver cómo se mira la posición de los fuertes. ¿De verdad tienen un corazón compasivo con quien sabe poco? Pensemos en los judíos en Roma. Era normal que ellos se preguntaran: esta ciudad es pagana, ¿cómo sé yo que la carne es limpia? ¿Cómo sé que el animal que fue cortado proviene de un animal, o sea, la carne que fue cortada es de un animal limpio? No sé si es pollo, no sé si es cerdo. ¿Cómo sé yo que estoy comiendo? Capaz los judíos llegaron y se preguntaban y decían: ¿cómo sé que fue cortado correctamente, de acuerdo a las leyes judías? ¿Cómo sé si no se ha ofrecido primeramente a un ídolo antes que llegara a mi plato? Y el apóstol concluye de que todas estas posiciones son justificadas, es entendible, vienen de una cultura diferente. No es normal que ellos lleguen ya aprendidos. Que si todo esto lo preguntaban y cuestionaban, era a fin de que sus convicciones no fueran en contra de Dios, que es lo importante. Ellos no querían decir: yo quiero guardar mis costumbres porque es lo que sé. No, ellos querían guardar sus costumbres, querían seguir siendo débiles, porque entendían que esa era la única forma que conocían para agradar a Dios. Entonces esto es loable, ¿no? Lo debemos ver como algo bueno. Y muchas veces pueden llegar hermanos a nuestra congregación sabiendo algunas cosas, y es la única forma que saben de llegar al Señor. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos ayudarles en su proceso? Capaz ellos no hacen ciertas cosas, debemos entender, no molestarnos y decir: este hermano está un poquito atrasado en el tiempo, está un poquito desactualizado. Debían ser aceptados como hermanos, entre tanto crecían. La iglesia debe aceptar a quienes aún les cuesta dejar lo que no es necesario para su santificación. ¿Cómo creceremos como iglesia si somos de esos que dicen: no, usted no es como yo, chao, cierra la puerta? He crecido lo suficiente, ¿qué hago con el débil? ¿Qué hago con el nuevo? Necesitamos ser piadosos, compasivos, amorosos. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muchas veces podemos ir a una iglesia y sentirnos atacados porque expresamos nuestra manera de vivir. ¿Y qué pasa en esa iglesia? No, usted es así, usted no es así, si usted no es así, punto. Como iglesia tenemos que ser diferentes, entender que nuestro crecimiento es para que otros crezcan. En algún momento fuimos débiles, ese es el punto. El fuerte nunca fue fuerte. La iglesia debe aceptar a quienes aún les cuesta dejar lo que es necesario para su santificación, pero que les ayuda a eso, a guardar su conciencia. El que juzga a los más débiles, a los que no han entendido que deben dejar ciertas costumbres, peca, porque no entiende el valor de lo que está pasando. No entiende de que ese débil se va a convertir en un fuerte con paciencia. No entiende de que el que no ha podido dejar ciertas costumbres va a terminar dejándolas, porque va a entender por medio de la palabra predicada de que algunas cosas no son necesarias simplemente. Bien lo decíamos acá en la congregación, tal vez no somos una congregación en este momento de que hace ciertas cosas iguales a las otras congregaciones, porque hemos entendido de que no es suficiente, de que no es necesario, que no son indispensables para nuestra santificación. Pero llegarán algunos que dicen: ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen aquello? Y capaz ya tengamos la capacidad de entender por qué no lo hacemos, pero capaz ellos no. ¿Dónde debe estar la gracia? En recibirlos y esperar a que crezcan. Porque está pasando algo hermoso, ellos van a crecer, están al lado. No sé si de pronto mis amados hermanos pueden empezar a llegar a entender de que
Nadie débil crece por sí solo, debe ser sostenido, debe ser ayudado. Precisamente por eso es débil, porque no puede. Requiere a alguien fuerte cerca. Qué triste cuando somos fuertes y decimos, no. Así o así. Por eso es que muchos nuevos creyentes se aburren de la fe. Por eso es que muchas personas llegan a una iglesia y no quieren estar en la iglesia. Y tenemos que empezar a entender de que no es aceptar sus modos, es tener paciencia mientras aceptan el modo correcto. Cuando vemos creyentes así y los dejamos de lado, estamos asumiendo una actitud que no hace parte del cuerpo de Cristo. El versículo 2 y 3 continúa diciendo: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Acá la persona fuerte entiende que no hay restricciones, ¿no? Puede disfrutar. La persona débil no lo hace y solo come verduras, nos dice el texto. Pero pensemos por un momento, mis amados hermanos. Si forzamos la opinión del otro, si obligamos al fuerte a solo comer verduras o al vegetariano a solo comer carne, y no estamos hablando nuevamente, si acá hay vegetarianos, no se sientan identificados en ese contexto. Si solo hay personas que comen carne, no se sientan identificados en ese contexto. Estamos hablando de la madurez espiritual y en ciertas áreas, porque obviamente ya todos comemos carne de alguna forma, o todos hemos llegado alguna vez a comer solamente verduras. El punto es las cosas que hacemos, cómo pueden ser vistas por los demás. Acá podemos tocar un tema crucial que no vamos a profundizar hoy, pero sí es tomar vino. Y ciertamente es un asunto que la iglesia no toca muchas veces. Solamente lo cancela, pero no lo abordamos. Y acá podemos traerlo al debate. Al debate que pasa a los romanos, porque también ellos tomaban vino. Es el punto también. Los que comían carne tomaban también vino. Al obligarlos, sus convicciones cambiarán al instante. Es probable que al forzar la conciencia de alguien que está creciendo o que ya ha crecido, solo hará que sea hipócrita. Y eso es algo que debemos cuidar en nuestra congregación. No nos afanemos con el crecimiento de algunos. Tampoco pretendamos forzar a los que ya han crecido a que estén a nuestro nivel si no hemos crecido lo suficiente. No está mal reconocerse débil. Porque si promovemos hipócritas en medio del cuerpo de Cristo, esto va a salir muy mal. Porque en algún momento las convicciones no se negocian. Porque si no es su convicción, para Dios no lo va a hacer. Para Dios no va a tomar vino, o para Dios no va a dejar de tomar vino. Ese es el asunto. En la historia de la iglesia, algo que ha sido difícil para establecer es precisamente la completa unidad. Siempre van a haber divisiones, es normal. Es normal que algunos piensen unas cosas, es normal que algunos tengan otras posiciones. Pero a pesar de todo eso, ¿qué? Practicamos una misma fe. Y siempre habrá diferencias. Es por eso que la comunión cristiana nunca debe ser perturbada por nuestras conciencias, siempre y cuando no se negocie lo fundamental. Aquí no vamos a negociar si hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no se negocia. Hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acá no vamos a negociar el poder del Espíritu Santo, el oficio de Cristo, el oficio de Dios Padre. Nunca lo vamos a negociar. Pero ciertamente sí habrán algunos asuntos que de pronto tendremos que negociar y ver con gracia. Habrán hermanos acá presentes que de pronto tomen vino. Habrán hermanos que no lo hagan. Habrán hermanos que de pronto tengan puntos escatológicos sobre la venida de Cristo. Habrán otros que tal vez tengan otros diferentes. Habrán hermanos que de pronto comprendan ciertos asuntos del bautismo de una manera diferente y otros también. Pero siempre que esté Cristo en medio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, preservando lo fundamental, tenemos que tener paciencia.
Como iglesia siempre tendrán que adecuarse a la visión de la iglesia, es cierto. Pero tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener actitud de colaborar en esa comunión. Que si algo no nos parece, tener la disposición para conversarlo. Para, más que debatirlo, buscar que el juicio no esté en nuestros corazones para con nuestros hermanos, sino que esté en nuestro corazón el que Él haga lo que el Señor le permita agradar al Señor y a mí también, y que eso nos una en comunión. Así que si hay una ocasión para la división que nos hace pensar que no podemos aceptar a nuestros hermanos en su crecimiento, tenemos que entender que Dios ya los ha aceptado. No me gusta mi hermano, no me gusta como de pronto alguno agarra y de pronto no ha entendido ciertas circunstancias en nuestra congregación creciendo al lado de nuestra congregación. Tenemos que tenerle paciencia porque Dios ya lo ha aceptado, por eso hace parte de esta red. Y en eso está el trabajo. Si hay algo que nos haga dividirnos como iglesia y apartarnos, es que no seamos aprobados por Dios y que nuestros frutos se evidencien impureza. Si hay un hermano pecaminoso, obviamente hermano Chaito de aquí, excomulgado, no pertenece al cuerpo de Cristo porque no está santificándonos y su fin no es glorificar a Dios. Pero si no es así, no debería prevalecer la discordia, sino solamente la comunión. Pablo condena ambas actitudes, si se dan cuenta. Dice, si usted hace y el otro no hace, no lo juzgue. Dios ya lo ha recibido. Sea paciente. El Señor le irá mostrando qué ha de hacer. Pablo condena ambas actitudes. Los derechos del débil deben ser plenamente respetados hasta ser fuerte, de manera comprensiva. Y el débil debe abstenerse de condenar al fuerte porque come y hace. Dios nos ha aceptado a todos, no nos desconoce. ¿Por qué habríamos de desconocer a otros? No usurpemos el lugar de Dios por suponer cuáles son los pensamientos y deseos de nuestro prójimo. Muchas veces decimos, es que este hermano quiere esto, ese quiere eso, ese es un pecado. Porque él hace eso no porque quiera alabar a Dios, sino porque quiere satisfacer sus deseos de la carne. Muchas veces pasa. Habrán situaciones específicas que podremos tocar como iglesia. En algún momento, no sabemos cuándo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Procurar pensar lo bueno. Es débil, pero quiere servir al Señor, quiere ser santificado. Y esto es crucial. ¿Por qué lo mencionamos? ¿Por qué damos atención a este texto? Mis amados hermanos, cuando toquemos nuestra confesión de fe, habrá muchos que dirán, no, pastor, espera un momento, yo no estoy muy de acuerdo con en este párrafo, este artículo de la confesión. Pues mi hermano, de pronto sea un hermano débil o un hermano fuerte. Tenemos que tratar de promover la unidad en ese proceso. Recordemos eso. Para que para esas épocas, esos procesos como iglesia sean procesos maduros de una iglesia en comunión. El versículo 4, hablando ya de que Dios nos ha recibido a todos, de que no debemos juzgar, nos dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle firme. ¿Quiénes somos nosotros para que pongamos juicio sobre la conciencia de los demás siervos? Pablo nos dice, el fuerte es responsable, y de por sí este texto se refiere a los fuertes. El fuerte es responsable de responder a su propio amo, que es quien es Dios. Un siervo o un esclavo solo debe responder a quien lo sostiene. No está obligado a rendirle cuentas al que se abstiene. Mi amado hermano, curiosamente esto pasa mucho en las iglesias. Las iglesias legalistas se conforman precisamente de quien no entiende esto. Iglesias donde de pronto dicen, no hermana, sin falda no. Y lo siento, pero sin falda no va a entrar. Y de pronto hay
hermanas que ya han entendido de que pueden ser modestas con pantalón, pueden establecer su modestia. Pero hay hermanos que de pronto dicen, usted va a caer, usted Dios no lo sostiene, usted definitivamente no es alguien que el Señor permita. Y esos legalismos se van a los extremos, podemos encontrar muchísimos. Yo he encontrado legalismos realmente en donde de pronto inclusive se dice, es que si se viste sin corbata, realmente está dando pie a que empiece a entrar al mundo. Así de simple. Si de pronto ve una película, no estoy hablando de cualquier película, hablando del solo hecho de ver televisión o ver un equipo digital, ya da pie y eso el Señor no le va a sostener. Ciertamente el Señor ha dado madurez a muchos, yo creo que a todos, ¿no? En ese aspecto, de que podemos ver un celular y saber qué no debemos buscar. Saber qué no debemos buscar con nuestra ropa, saber qué no debemos buscar con nuestras actitudes, saber qué no debemos buscar con las oportunidades para hacer algo. Y es ahí donde ciertos débiles en la fe dirán, no. Y juzgan. Esto es una puerta abierta al legalismo. Y es ahí donde el Señor dice, no sean legalistas en ese sentido. ¿Ustedes quiénes son para juzgar a un criado ajeno? Si nosotros hemos quitado el prejuicio de nuestros ojos, podemos ver quién lo sostiene. Porque muchas veces pensamos que los hermanos de la iglesia están a merced de su necedad. Y Pablo mismo nos dice en otra carta que si él empezó la buena obra, él es fiel en terminarla. Así que mis amados hermanos, yo acá como pastor no les voy a decir, hermanos, de ahora en adelante se acabaron los celulares en la congregación. Yo confío en que el Señor los mantiene firmes en su vida secreta, en su vida privada. Que si ustedes tienen ciertas cosas que de pronto uno dice, pues sí, de pronto uno agarre, como les digo, de pronto puede haber un hermano que de pronto puede haber tomado una copa de vino, o de pronto puede haber de pronto tenido una actitud diferente a los demás, hablando no pecaminosa. Yo confío en que el Señor va a sostenerlos. Yo confío en que la disciplina debe ejercerse siempre y cuando haya pecado como tal. Entre tanto, confío en que el Señor nos ha dado a todos la posibilidad de estar firmes. Porque si fuera por nosotros, mis amados hermanos, ya seríamos unos borrachos, seríamos unos lujuriosos, seríamos los peores legalistas. Es el Señor quien nos sostiene y nos permita madurar. Y es ahí donde debemos empezar a entrenar la forma en la que, si vemos a un fuerte, tengamos la capacidad de soportar que Él es fuerte y que debemos esperar lo mejor de Él y de Dios para con Él. Miremos con profundo amor a quienes son fuertes en la fe, porque si están ahí es porque Dios les ha mantenido en pie. Y es que no solo es una advertencia, sino una promesa. Si hemos sido llevados al camino de la vida eterna, debemos esperar que en nuestras fuerzas seguimos siendo débiles de alguna forma, así que nos creamos fuertes, pero el Señor siempre nos mantendrá a ustedes y a mí en pie. Y nos olvidamos de eso. Miren que a veces nos hacemos una burbuja como creyentes y decimos, yo no voy a tocar a nadie, yo no voy a hacer a nadie. Y eso era lo que pasaba con los israelitas. Los israelitas estaban excluidos, era un pueblo santificado, pero que ellos se alejaban de todo, y que su pecado era cuando se involucraban con otros. Pero viene Cristo y dice, pueden involucrarse con otros, pueden hacer ciertas cosas, no pierdan su conciencia, pero sepan que yo los voy a mantener en santidad. Él no dejará que el pecado se adueñe de nosotros. Mi amado hermano, si alguien se creía fuerte y el pecado se adueñó de él, pues nunca fue fuerte, ni siquiera fue débil, que es el punto. Porque Él dice que nos perfecciona y culmina su obra. Nuestro pecado mengua y nuestra conciencia sentirá seguridad de que Dios está a nuestro lado
ayudándonos para santificarnos a distinguir lo que no es conveniente. El que se mantiene no es alguien que puede vivir el mundo y no perderse. Y no quiero que malinterpreten este texto, porque esto se usa para eso precisamente. Bueno, es que tenemos libertad cristiana para algunas cosas, entonces yo voy a ir a aventurarme al mundo, voy a ir, y como ya los israelitas no están lejos del mundo, entonces yo puedo vivir dentro del mundo, pero de la manera más radical, porque el Señor me va a sostener. No, eso no está diciendo el texto. No malinterpretemos la libertad para comer. El que es fuerte ha obtenido por gracia soberana de Dios el poder iluminador del Espíritu Santo para tener una visión clara del significado de la muerte de Cristo para su vida diaria. Él ha captado mejor que una persona débil la verdad expresada de que no hay un acta de decretos contra nosotros. Pero eso para él no es una vida para pecar o vivir el riesgo del pecado. Cuando él dice que no hay un acta, el fuerte dice: no hay un acta contra mí que revele mi pecado. Cuando dice que no existe, es porque Cristo ha redimido una vida pecaminosa y que con el pasar del diario vivir dejará de ser pecaminosa. Es decir, en esa acta dejarán de haber pecados. El hecho de que no haya un acta al fin de los días en la eternidad es precisamente eso, el producto de nuestra santificación. Cuando dice que ha sido borrada, es porque precisamente es un proceso que continúa y continúa y continúa. Pero no da el derecho de vivir erróneamente. Cuando un creyente puede decir: yo puedo tener libertad religiosa, pero hago algo que para alguien es pecaminoso, tengo que estar atento de que de verdad no sea pecaminoso. Eso evidencia la fortaleza. Yo no quiero de pronto encontrarme con que un hermano dijo: ok, el pastor dijo yo puedo tomar un vinito, pero vinito y vinito, ¿qué pasa? ¿Es fuerte? ¿Evidencia que es fuerte? De ninguna forma. Hermano, no tome ni uno. Decimos: no, que de pronto el pastor dijo que yo tengo la libertad para andar en internet y poder decir y poder decidir. Hermano, si usted no tiene la capacidad, usted tiene que saber que de pronto es débil y empezar a decir y reconocer que es una persona débil. Y es ahí donde empezamos a entender la libertad cristiana y empezamos a entender los límites que el Señor nos pone, ya no como en el Antiguo Testamento, sino desde una forma de santificación. El pecado es absurdo, es realmente incoherente. Esto significa que el fuerte puede realmente evidenciar que en sus decisiones está encontrando santificación. Y no sea que de pronto un hermano diga: hermano, yo soy fuerte, y cuando vayan y lo disciplinen, resultamente que no es muy fuerte. Y ahí es donde vienen las disciplinas precisamente. Es que yo podía, pastor, no es que no me gusta que me regañen, hermano, pero usted no era fuerte. Usted necesitaba esa disciplina porque usted de verdad no había entendido qué es ser fuerte. No había entendido cuál era el valor de Cristo en su vida diaria. Si lo va a hacer, que sea de acuerdo a su conciencia. Y si eso ata su conciencia, debe ser para glorificar a Dios. Si usted va a hacer cierta cosa, que no deje de glorificar a Dios, es el punto. No deje de glorificar a Dios por su libertad cristiana. En el momento que usted entra al pecado, ya olvídese. Usted dejó de ser un cristiano con actitud de fuerte y de débil. Ahora, verso 6, ya casi para terminar, mis amados. Así que el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. No, perdónenme, me salté el versículo 5. Vamos a leer el 5 y el 6 porque están conectados. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios.
¿Alguien puede de pronto dar un ejemplo de lo que sería el día de hoy? ¿Es noviembre y se viene qué? Diciembre. Y miren que en temas de conciencia también es algo que podemos tocar. No es solamente un vino, no es solamente una actitud de pronto de entendimiento en cuanto a la congregación, en cuanto a temas secundarios. También podemos hablar de Navidad, Semana Santa, cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre, Reyes, no sé cuántas fiestas más hay. Y hay muchos contextos en donde como iglesia del Señor nosotros podemos encontrarnos y decir, ¿qué hago ahora? De pronto esta iglesia o estos hermanos celebran Navidad y estos no. ¿Cuál debe ser mi actitud de acuerdo a lo que hemos visto? Si ellos lo hacen, para Dios lo hacen. Si yo no lo hago, para Dios no lo hago. Pero eso no debe ¿qué? Traer división. Porque miren qué ha pasado. Hay hermanos de la iglesia que se han ido y dicen, es que celebran Navidad. Y yo no vuelvo a esa iglesia porque celebran Navidad. Pero en la conciencia de muchos hermanos es algo que glorifica al Señor. Había creyentes que aún guardaban el sábado judío en medio de los romanos, a pesar de que se reunían los domingos. Ellos iban el domingo, así como nosotros, celebrando el Día del Señor. Decían, vamos a guardar el Día del Señor. Pero un día antes habían cerrado sus negocios y habían hecho el sábado. Habían guardado el sábado. Y dejaban de trabajar y vivían según las reglas de los judíos. Para los judíos habían días específicos, restringidos, así como los alimentos, para fines de santificación. Y puede ser que algunos débiles dijeran, guarden igual el sábado, igual que el domingo. Y habían otros que decían, estos días Dios no los ha estipulado, ya Dios en su nuevo pacto, estos días no existen y podemos celebrar otros, todos los días son iguales. Solo podemos darles un significado diferente. Puede que algunos débiles digan, hemos de mantener estas fechas tradicionales como santas para nuestra santificación, y los fuertes promuevan de pronto las fechas que tienen que ver con el nuevo pacto, como la Navidad o como la Semana Santa, y esto les permite recordar las obras de Dios para su santificación. Mis amados hermanos, si acá hay alguien que celebre la Pascua y eso le permite ser santificado, mientras entiende de que no es necesario, no hay ningún problema. Dudo que sea el caso, ¿no? O me invitan para comer esos panes sin levadura. Pero en cierta forma, son fiestas que han sido dejadas. Y muchas veces como iglesia nos mantenemos en ciertas fiestas y digamos que las abrazamos por tradición, pero no son indispensables para nuestra santificación. Todos los días son iguales, hablando desde el punto de vista fuerte. Y nosotros le podemos dar un valor redirigido hacia el nuevo pacto que es Cristo. Pero ¿qué pasa con los que de pronto dicen, no, Navidad no? ¿Qué debemos ser? ¿Cuál es la actitud de los fuertes? Respetar su conciencia, no acusarlos, no alzar falso testimonio contra ellos. ¿Y cuál es la actitud de los débiles? Hermano, hágale, pero tráigame a ti. Hágale y ya. Déjeme en cierta manera acá, celebrando mi Nochebuena con mi familia, pero sin celebrar nada sobre Navidad. Es el respeto que se debe dar en la fe, pero que nos permite ¿qué? Unirnos. Porque si nos unimos en tales cosas, imagínense cuando de verdad vengan cosas difíciles, pues habrá una unión que nos permite prevalecer como iglesia de Cristo. La actitud es de fraternidad. Así que sobre este asunto no tenemos mucha más información que la que Pablo da en la conclusión del texto. ¿Qué nos dice ahí en el versículo 5? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Mis hermanos tienen libertad. Acá en la iglesia vamos a estar celebrando un culto navideño, fuera del Día del Señor, hablando de que no va a ser parte del Día del Señor porque no tiene nada que ver con el Señor, pero ese mismo día después vamos a estar celebrando Navidad. Van a ser parte, qué bendición. Si usted no desea ser parte, tranquilo, mi hermano, pero no nos juzgue. Ore por nosotros. Porque ahí es donde
importante, mis amados. Muchas veces, inclusive, nosotros tomamos, por ejemplo, ¿han escuchado el famoso reunión de milagros? Y son formalismos, dicen, bueno, este es el día de milagros, si lo quieren llevar así. Entendemos de que el Señor no se ata a nuestra voluntad y decimos, este día el Señor va a hacer milagros porque yo quiero. Pero eso termina siendo un mero formalismo. Y si lo que motiva, por ejemplo, el dar ese día como un día santo para la sanidad de la iglesia, lo motiva la costumbre, la cultura popular cristiana, o la mera tradición cristiana, o las emociones cristianas de la iglesia evangélica al día de hoy, pero no la santificación de nuestras almas, es mejor que cedamos y lo dejemos. Como iglesia lo hemos dejado. Hemos visto la sanidad de muchos hombres, de muchas mujeres, sin necesidad de eso, porque entendemos de que no era para santificación de nuestras almas. Muchas veces. También tenemos que entender de que esto no se une solamente a los días, sino también a los rituales que pasan en esos días. Y es ahí donde decimos, edifica mi alma, santifica el cuerpo de Cristo, si no debemos dejarlo. Cada vez que una persona llega nueva a la iglesia, empieza a preguntar, ¿por qué no hacen esto, esto y esto y esto? Y es correcto que pregunten, y es correcto que tengan esas dudas, pero es necesario que entiendan de que hay cosas que dejamos como iglesia para crecer en fortaleza. Y ahí es donde invito a los hermanos nuevos, de que si ven cosas, entiendan de que nosotros vamos dirigidos a lo indispensable, a lo que necesitamos para nuestra santificación. Así que, si tienen días especiales que sean para honrar al Señor, no debemos despreciar a quienes celebran y honran al Señor en ciertos días, a pesar de que todos los días sean igual de importantes. Así como el que come sin prestarle atención a la distinción de puro e impuro, no puede ser acusado de ser indiferente a la voluntad de Dios. Así que vamos a llegar a la conclusión de este texto. Versos 7 y 9, 7 al 9. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El hecho de que nos consideremos ya sea débiles o fuertes y actuemos como lo hacemos es debido a que ninguno de nosotros vivimos de forma egocéntrica. Si usted, mi amado hermano, si usted, mi amada hermana, hace lo que hace, vive de la forma como vive, si el Señor le ha permitido santificarlo, santificar su día y santificarse, es porque lo que motiva nuestros corazones es porque vivimos para el Señor. Nuestra meta principal es complacer al Señor. No nos perdamos en las vanas costumbres de los hombres, no nos perdamos en los falsos emocionalismos, sino enfoquémonos en que el Señor sea glorificado por todo lo que hacemos y que no inmiscuyamos en ese sentir a los demás hermanos. Oremos para que de verdad el Señor los lleve a ese sentir, a que vivan para el Señor en todo lo que hagan. Pensemos en que vivimos y somos de Él. Nos compró a precio de sangre para que fuéramos débiles o fuertes en algún punto, pero suyos y para su gloria. Ese es el punto de la iglesia de Cristo. Mírense alrededor, mis amados hermanos. Miren a la iglesia de Cristo. Habrán débiles y fuertes, pero todos vivimos para el Señor. Aún con las diferencias que podamos tener, vivimos para el Señor. Y eso nos une especialmente. No hay ningún tipo de pensamiento en el mundo que nos una de esa forma. Todos luchamos con cosas, todos vemos de distintas maneras, pero la fe nos une, porque vivimos para el Señor. Así que no se desaliente si ve cosas. Miren que muchas veces hay hermanos que dejan la fe porque dicen, no, yo vi a un hermanito tomando, no, es que yo vi a un hermanito celebrando Navidad, y dejan la fe.
se desaniman y dicen yo no quiero volver a esa iglesia. No entienden de que deben ser fuertes o deben ser débiles. Están incluidos en ese proceso. Deben vivir para el Señor en ese proceso. Si buscáramos iglesias perfectas, no la encontramos. Así que Cristo murió para que nuestro fin fuera ese, glorificarle por lo que somos. Cristo murió para que en nuestras manos ya no hubieran actos de pecado, sino que entendiéramos que hay consecuencias. Él murió con el objetivo de darnos una nueva mente y corazón, y están dirigidos a corresponder el acto de gracia que actuó en nosotros. Hermanos, si nuestra vida no es sostenida con una actitud de gracia para con los demás, no estamos entendiendo que Dios está obrando en tiempos diferentes, pero de igual forma en todos. Si usted de pronto dice ser fuerte es no tomar, hermano, empieza a tratar de procurar esa santificación en su iglesia. Hay iglesias que dicen no tomamos. Es algo que tenemos que traer a la comunión precisamente. Expresarnos y tratar de que todos crezcan. No vemos valor en la vida de nuestro hermano que acaba de comenzar en la fe. Sepa que Dios murió por él y es aceptado, hecho para su gloria. Le frustra de pronto saber que hay hermanos que no pueden dejar ciertas actitudes o costumbres innecesarias para su fe. Sepa que Dios en algún punto permitirá que él las deje y que él pueda crecer en la fe. Le molesta que un hermano no se sienta necesitado del misticismo o de la superstición que muchas veces tiene la iglesia. Sepa que Dios le ha permitido experimentar a ese hermano que no necesita misticismo, que no necesita una atmósfera para poder experimentar el poder del Espíritu Santo de una forma mucho más plena, y que usted también, siendo débil, podrá experimentarlo sin necesidad de todo ese misticismo. Que si usted ve a un hermano que disfruta de su libertad en Cristo, no se sienta molesto. Sepa que Dios le ha ofrecido a ese hermano libertad y capacidad de ver los asuntos de nuestro prójimo con gracia y no con condena. Si Cristo compró nuestra libertad, ¿por qué condenarla? ¿Por qué condenamos la libertad? ¿Por qué queremos ser un montón de gente así? No, no se haga eso. No toque, no haga, no deje. Hay cosas que de verdad como cuerpo de Cristo debemos promover para nuestro crecimiento muchas veces. Pero no confundamos la libertad de Cristo con la libertad del mundo nuevamente. El que seamos fuertes o débiles lo evidencian nuestros frutos. Si lo hacemos, o si lo que hacemos más bien no promueve la santificación, eso no va a cuidar a la iglesia, no aportará espiritualmente a mi vida, a mi familia, a mi iglesia, ni siquiera seré débil. Si usted, mi amado hermano, no sé, doy un ejemplo. Si yo soy el único que le gusta la Navidad de la iglesia y la impongo acá, pero eso no le gusta ni a mi esposa, ni al hermano, ni a la hermana, ni a todos acá presentes, soy el único, ¿creen que eso beneficia a la iglesia? Debo darme ese límite. Y ese es un por decirlo así, una introducción a lo que seguirá el siguiente domingo. Si yo me doy cuenta de que en esas libertades debo cesar, debo procurar que los más débiles puedan crecer en eso, debo cesar, debo abstenerme. Y ahí es donde se empieza a ver el amor, la actitud para con los demás. Porque en ese amor no solamente es decir, yo me abstengo de juzgar, sino también me abstengo de que me juzguen en su debilidad. Así que mis amados hermanos, hicimos rápidamente este texto, aunque nos demoramos siempre una horita. Pero había mucho que profundizar y esperemos de que podamos seguirlo profundizando. Vamos a levantarnos, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor precisamente de que si en algún momento nosotros hemos actuado de la manera incorrecta con los débiles o con los fuertes, el Señor nos ayude. Nos ayude a crecer como iglesia madura. Cuando eso ya no importe, miren que solamente habrá que gracia en
medio nuestro. Gracia. Todo el tiempo veremos gracia alrededor nuestro. Hoy pidámosle al Señor que nos permita llegar a ese punto como iglesia, en ese crecimiento. Que si somos legalistas, se pierda ese legalismo. Y que si somos libertinos, pues también perdamos ese libertinaje. Todo a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial,